Eulalia llegó a la hacienda un martes de octubre, cuando el polvo del camino se levantaba con cada ráfaga de viento seco y las nubes bajas prometían lluvia que nunca caía. Traía consigo una maleta de cuero agrietado que había pertenecido a su padre, un rebozo negro heredado de su madre y el silencio pesado de quien ha enterrado demasiado en poco tiempo. Su marido había muerto 6 meses atrás, aplastado bajo las vigas de un almacén en construcción en la capital. No hubo indemnización, no hubo disculpas, solo deudas que crecían como maleza y miradas de lástima que dolían más que el hambre. La propiedad le había llegado por herencia de un tío lejano que nunca conoció, un hombre sin descendencia llamado Aurelio, que la había recordado en su testamento como último gesto de piedad familiar. El notario le entregó las llaves con expresión incómoda, como si estuviera pasándole un animal enfermo o una carga que nadie más quería cargar. «Está en las afueras de San Jerónimo del Valle», dijo el hombre sin mirarla a los ojos, ordenando papeles que no necesitaban ordenarse. «Nadie ha vivido ahí en 15 años, tal vez más». «¿Por qué?», preguntó Eulalia, sosteniendo las llaves oxidadas en su mano. El notario se encogió de hombros, incómodo. «La gente del pueblo dice cosas, ya sabe cómo son estos lugares, supersticiones, historias viejas». Eulalia no preguntó más, no tenía a dónde ir. La ciudad la había exprimido hasta dejarla seca, y la pensión donde vivía con su hija pequeña cobraba por semana adelantada. Ya no podía pagar. Su hermana, la única familia que le quedaba, le había cerrado la puerta con palabras frías sobre responsabilidades y límites. Esta casa abandonada, maldita o no, era su única salida. El viaje en autobús duró 6 horas por carreteras llenas de baches y curvas. Su hija Lupita, de apenas 4 años, durmió casi todo el camino con la cabeza apoyada en su regazo. Eulalia miraba por la ventana sucia los paisajes áridos que se sucedían. Cerros pelados, campos de maguey, pueblos pequeños que aparecían y desaparecían como espejismos bajo el sol implacable. San Jerónimo del Valle apareció entre los cerros al atardecer como una mancha de adobe y tejas rojas, pequeño y callado, con calles empedradas que subían y bajaban siguiendo el capricho del terreno. Las casas eran bajas, de muros gruesos encalados y ventanas pequeñas protegidas por rejas de hierro. Había una plaza central con una fuente seca, una iglesia modesta de una sola torre y tiendas con letreros descoloridos por el sol. Eulalia bajó del autobús con Lupita dormida en brazos y su maleta colgando del hombro. Las calles estaban vacías, salvo por algunos perros flacos que hurgaban entre la basura y un anciano que vendía elotes asados en una esquina, soplando las brasas de su anafre de barro. Cuando preguntó por la hacienda Tres Cruces, el viejo dejó de soplar y la miró con algo parecido a la inquietud, arrugando el ceño. «¿Va a vivir ahí, señora?» «Sí, es lo único que tengo». El anciano miró a la niña dormida, luego de nuevo a Eulalia y suspiró. «Que Dios la acompañe, señora, y a la pequeña también». No dijo nada más, pero Eulalia sintió el peso de sus palabras como piedras en los bolsillos, hundiéndola un poco más con cada paso. La hacienda estaba a 3 kilómetros del pueblo, al final de un camino de tierra flanqueado por nopales retorcidos y mezquites de ramas negras. El sol se ponía detrás de los cerros cuando finalmente llegaron, caminando despacio porque Lupita ya había despertado y sus piernas cortas se cansaban. La niña no se quejaba, pero sus ojos grandes miraban todo con desconfianza silenciosa. La construcción apareció de pronto detrás de un grupo de pirules. Una hacienda baja de muros gruesos color ocre, con un patio central rodeado por columnas de cantera agrietadas. El techo de teja estaba hundido en varios lugares, dejando huecos negros por donde asomaban vigas podridas. Las puertas de madera colgaban torcidas de sus bisagras oxidadas, y las ventanas sin vidrios parecían cuencas vacías mirando al camino. Pero las paredes seguían en pie, sólidas y antiguas, y eso era suficiente. Eso era más de lo que Eulalia había tenido en meses. Empujó la puerta principal con el hombro. La madera crujió y cedió, arrastrándose sobre el piso de ladrillo. El aire que salió olía a humedad, a cal vieja y a algo más que no supo identificar.
un aroma metálico y terroso que se pegaba a la garganta como polvo fino. La luz anaranjada del atardecer entraba en lanzas polvorientas por las ventanas rotas, iluminando el piso cubierto de hojas secas, excrementos de murciélago y trozos de yeso caído del techo. Había 3 habitaciones alrededor del patio, una cocina con fogón de leña apagado hace años, y un pozo en el centro del patio cubierto por tablas de madera podridas y medio rotas. Eulalia revisó cada espacio con cuidado, probando la solidez de las vigas, buscando grietas peligrosas en las paredes. La estructura era sólida. Solo necesitaba limpieza y reparaciones menores. El pozo la preocupó más. Se acercó con cuidado, apartó algunas tablas y se asomó. El agua estaba lejos, oscura y turbia, pero no seca. Podría hervirse. Había visto peores cosas. Pasaron la primera noche en el suelo de la habitación más pequeña, la que tenía menos agujeros en el techo. Eulalia extendió su rebozo como colchón y acostó a Lupita envuelta en su suéter. La niña se durmió rápido, agotada por el viaje. Eulalia se quedó despierta, escuchando el viento silbar entre las tejas sueltas, el crujir de las vigas viejas asentándose y los chillidos lejanos de los murciélagos que vivían en el techo. No tenía miedo. Había aprendido que los vivos eran más peligrosos que cualquier sombra. Había visto a su marido morir sin que nadie respondiera por ello. Había rogado por ayuda y recibido puertas cerradas. Una casa vieja y silenciosa no era nada comparado con eso. Pero hacia la medianoche, cuando el silencio era tan profundo que se oía el latido de su propio corazón y la respiración suave de Lupita, escuchó algo diferente. Un sonido sordo y lejano, como si algo pesado se arrastrara bajo la tierra, como si alguien moviera piedras o tablas debajo del piso. Eulalia se incorporó despacio, conteniendo la respiración para escuchar mejor. El ruido continuó por unos segundos más. Un arrastre irregular, pesado y luego un golpe seco. Después silencio. Esperó 5 minutos con el corazón acelerado. 10 minutos. Nada más. Se volvió a acostar, diciéndose que eran ratas grandes o el asentamiento de los cimientos viejos bajo el peso de tantos años abandonados. Pero el sueño no volvió hasta que el cielo comenzó a aclararse y los primeros gallos del pueblo cantaron a lo lejos. Capítulo 2. El rumor y las cruces. Al día siguiente, Eulalia dejó a Lupita jugando en el patio con piedras y palitos mientras ella caminaba al pueblo para comprar lo básico: velas, frijoles, un poco de maíz, jabón, cerrillos y una escoba nueva. Llevaba el poco dinero que le quedaba amarrado en un pañuelo dentro del sostén, consciente de cada peso que gastaba. La tienda era pequeña y oscura, con estantes de madera llenos de latas oxidadas, bolsas de harina y frascos polvorientos. Olía a piloncillo, a tabaco y a tierra húmeda. Estaba atendida por una mujer rechoncha de unos 50 años, con delantal manchado y cabello recogido en un chongo apretado. La mujer la observó con curiosidad mal disimulada, mientras pesaba los frijoles en una báscula antigua. ¿Es usted la que se mudó a Tres Cruces? Sí, señora. La tendera chasqueó la lengua y meneó la cabeza. Pobre de usted. Y con la niña, además. ¿Por qué dice eso? La mujer miró hacia la calle antes de inclinarse sobre el mostrador, bajando la voz como si alguien pudiera escucharlas. Esa casa tiene historia, señora. Historia fea. Don Laureano, el que era dueño antes, era un hombre duro, de esos que no perdonaban nada. Cuando la revolución pasó por aquí, allá por los años 20, él escondió a los federales en su propiedad. Les dio protección a cambio de que no le tocaran sus cosas. Eulalia escuchaba en silencio, guardando las compras en su bolsa. Dicen que fusilaron a 3 cristeros en el patio de esa hacienda, continuó la tendera. Los mataron contra la pared del fondo y los enterraron ahí mismo, sin cruz ni nada, sin sacerdote, como perros. ¿Cuándo fue eso? Hace como 100 años, tal vez más. Mi abuela lo contaba. Decía que después don Laureano se volvió raro. Dejó de salir al pueblo. Se la pasaba cavando en su terreno, buscando quién sabe qué. Cuando murió, la familia vendió todo menos la casa, y nadie la quiso comprar. ¿Por qué no?
La tendera se persignó antes de responder. Porque de noche se oyen cosas, señora, gritos, golpes desde abajo de la tierra, como si alguien pidiera salir. Los que han pasado cerca dicen que se escuchan lamentos, por eso nadie vive ahí. Eulalia pagó sin hacer más preguntas y salió con sus compras. No creía en fantasmas ni en almas en pena, pero sí creía en el peso de la sangre derramada y en la memoria que se queda atrapada en los lugares. Había visto suficiente injusticia para saber que algunas heridas no se cierran nunca. Pasó los siguientes días limpiando la casa. Barrió las hojas secas, sacó los excrementos de murciélago con pala, reparó las puertas como pudo, usando clavos oxidados que encontró en un cobertizo detrás de la cocina. Tapó los agujeros más grandes del techo con pedazos de lámina que alguien había dejado abandonados, y lavó los pisos de ladrillo con agua del pozo hasta que sus manos sangraron de tanto tallar. Lupita la ayudaba a su manera, juntando las hojas en montones pequeños y cantando canciones que había aprendido en la ciudad. Su voz infantil llenaba el silencio de la casa con algo parecido a la esperanza. Fue mientras arrancaba la maleza del patio, cerca del pozo, que Eulalia descubrió las cruces. Estaban enterradas bajo una capa gruesa de tierra compactada y hierba seca. Eran 3 cruces de hierro forjado, hundidas en el suelo, carcomidas por el óxido pero todavía reconocibles. Cada una medía unos 30 centímetros de alto. Alguien las había puesto ahí hace mucho tiempo y luego las había dejado olvidarse. Eulalia las limpió con cuidado, usando un trapo húmedo para quitar el óxido y la tierra. No las movió de su lugar. Algo le decía que debían quedarse donde estaban. Eran marcas. Eran testigos silenciosos de algo que había pasado ahí. Esa noche, después de acostar a Lupita, el ruido volvió. Era más claro esta vez, más insistente. Un golpeteo rítmico, como si alguien golpeara madera o piedra desde abajo. Thump, thump, thump. 3 golpes. Pausa. 3 golpes más. Eulalia encendió una vela y caminó descalza por el patio frío, siguiendo el sonido. Venía de algún lugar cerca del pozo, justo donde estaban las 3 cruces de hierro. Se arrodilló junto a las tablas que cubrían el brocal y acercó el oído. El golpeteo se detuvo de inmediato, como si quien lo producía supiera que estaba siendo escuchado. Luego un sonido nuevo rompió el silencio, un gemido bajo y ronco, como de alguien que intenta hablar con la boca llena de tierra. Un sonido que no era humano, pero que alguna vez lo había sido. Eulalia retrocedió, sintiendo el frío correrle por la espalda. No era el viento, no eran ratas, era algo más. Se quedó despierta el resto de la noche, sentada junto a Lupita con un cuchillo de cocina en la mano, mirando las sombras que la vela proyectaba en las paredes. Al amanecer, en cuanto el sol iluminó lo suficiente, fue al pueblo nuevamente. Buscó al anciano que vendía elotes y lo encontró en la misma esquina preparando sus brasas para el día. «Señor, necesito preguntarle algo sobre 3 cruces». El viejo levantó la vista, entornando los ojos cansados. «¿Qué quiere saber, señora? ¿Qué hay debajo del patio, debajo del pozo?» El anciano dejó de soplar las brasas. Su expresión se endureció, como si hubiera tocado una herida vieja. «Nada que deba desenterrarse. Escucho ruidos de noche», insistió Eulalia. «Golpes, como si algo o alguien quisiera salir». El viejo guardó silencio por un largo momento, mirando las brasas que comenzaban a brillar rojas. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro. Don Laureano no solo escondió federales, escondió lo que robaron de las iglesias, de las familias ricas que mataron. Oro, plata, reliquias. Dicen que hay un sótano debajo de la casa, que ahí metía todo lo que quitaba a los muertos, y que alguien quedó atrapado ahí cuando él tapió la entrada con piedras y cemento. «¿Quién?», preguntó Eulalia sintiendo su estómago contraerse. «Un muchacho, un peón que trabajaba para él. Se llamaba Tomás. Don Laureano lo acusó de robar una moneda de oro y lo encerró vivo en el sótano como castigo. Nadie volvió a verlo. Nadie preguntó por él. Era un muchacho solo, sin familia. Nadie lo reclamó.
Eulalia sintió un escalofrío recorrerle los brazos. ¿Dónde está la entrada a ese sótano? El viejo la miró fijamente con ojos que habían visto demasiado. Si la encuentra, señora, déjela cerrada. Algunas cosas es mejor que se queden enterradas. No vale la pena remover la tierra del pasado. Pero Eulalia no podía dejar las cosas así. Había vivido demasiado tiempo con el peso de la injusticia. Había sido ignorada demasiadas veces, para ahora ignorar los gritos de alguien más, aunque esos gritos vinieran de hace 100 años. Capítulo 3. El sótano y la amenaza. Pasó 2 días buscando. Dejó a Lupita jugando en el patio bajo la sombra de los pirules, mientras ella golpeaba el piso con una vara larga, escuchando el sonido hueco de la tierra compactada, buscando diferencias en el eco. Revisó las paredes palmo a palmo, buscando grietas sospechosas, puertas tapiadas, cualquier señal de que algo había sido cerrado a propósito. Finalmente, en el cobertizo detrás de la cocina, entre herramientas oxidadas y sacos de yute podridos, encontró lo que buscaba. Una trampilla de madera gruesa, cubierta por décadas de polvo y escombros. Alguien había intentado ocultarla, apilando encima cajas vacías, pedazos de madera rota y costales llenos de tierra. Pero estaba ahí, con bisagras de hierro tan oxidadas que parecían soldadas al piso. Estaba cerrada con un candado viejo, del tipo que se abría con llave grande. La cerradura estaba tan corroída que se rompió con un solo golpe de piedra. Eulalia respiró hondo y levantó la trampilla. Las bisagras chirriaron como animal herido. Debajo había una escalera de madera que descendía a la oscuridad absoluta, tragándose la luz del día. El aire que subía era frío y fétido, cargado de humedad, y ese olor metálico que había sentido desde el primer día. Era el olor de la tierra mezclada con algo más, algo que se pudre despacio. Encendió una vela gruesa y bajó con cuidado, probando cada escalón antes de apoyar su peso. La madera crujía pero aguantaba. Contó 12 escalones. Abajo el techo era tan bajo que tuvo que agacharse. El sótano era pequeño, no más de 3 metros por 3, con paredes de piedra húmedas que sudaban agua y un piso de tierra apisonada. Había cajas de madera apiladas contra una pared, muchas rotas y vacías. En un rincón, envuelto en trapos sucios que alguna vez fueron blancos, encontró un crucifijo de plata ennegrecida y un relicario con fotografías descoloridas de gente que ya nadie recordaba. En otra caja, monedas antiguas, algunas con el escudo del Segundo Imperio, otras con fechas que se habían borrado. Y entonces, en el rincón más alejado de la escalera, vio los huesos. Estaban contra la pared del fondo, medio enterrados en la tierra, todavía parcialmente cubiertos por harapos que alguna vez fueron ropa de manta. Un cráneo inclinado miraba hacia la escalera con cuencas vacías, la mandíbula abierta en un grito silencioso que nadie había escuchado. Las costillas sobresalían de la tierra como raíces blanquecinas. Un brazo extendido, con los huesos de la mano separados, como si hubiera estado arañando algo hasta el final. Eulalia se llevó la mano a la boca sintiendo la bilis subir por su garganta. Retrocedió hasta chocar contra las cajas, sin poder apartar la vista de esos restos humanos abandonados y olvidados durante décadas. No era una leyenda, no era un rumor del pueblo, era un cuerpo real, una vida real, alguien que había muerto aquí abajo en la oscuridad, gritando y arañando mientras el aire se acababa. Se arrodilló junto a los restos, temblando, con la vela proyectando sombras temblorosas en las paredes de piedra húmeda. Acercó la luz y pudo ver marcas de arañazos en la madera de la trampilla por dentro, señales desesperadas de dedos que sangraron intentando abrirse paso hacia la luz. «Perdón», susurró con voz quebrada. «Perdón por el tiempo que te dejaron aquí. Perdón por todos los que supieron y no hicieron nada». Las lágrimas le corrían por las mejillas. No era solo por este desconocido muerto hace tanto tiempo, era por todo. Por su marido muerto sin justicia, por las puertas cerradas, por cada vez que había pedido ayuda y nadie la había escuchado. Subió lentamente, cerró la trampilla, y esa noche, por primera vez desde que llegó, el ruido
no regresó. El silencio era completo, como si algo que había estado esperando durante décadas finalmente pudiera descansar un poco. Pero al amanecer siguiente, cuando salió al patio para sacar agua del pozo, encontró a 3 hombres esperándola junto a las cruces de hierro. Lupita seguía dormida adentro. Uno de ellos era gordo, de unos 50 años, vestido con camisa de cuadros y sombrero tejano de ala ancha. Tenía bigote grueso y manos gruesas con anillos de oro. Los otros 2 eran más jóvenes, de 20 y tantos, con miradas duras y manos callosas de quien trabaja la tierra o hace trabajos pesados. Llevaban machetes enfundados en el cinto. «Buenos días, señora», dijo el gordo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos pequeños. «Soy Evaristo Solís. Mi familia era dueña de estas tierras antes de que don Laureano las comprara». «¿Qué quiere?», preguntó Eulalia, sin moverse de la puerta. «Vengo a hacerle una oferta de buena vecindad. Le compro la propiedad. Buen precio, justo. Puede irse al pueblo, rentar algo cómodo para usted y su hija. Un lugar sin goteras ni bichos. No está en venta. Es lo único que tengo». La sonrisa de Evaristo se endureció como cemento al secar. «No creo que entienda la situación, señora. Esta casa no es lugar para una mujer sola con una niña. Pueden pasar accidentes. El techo puede caer. El pozo puede estar contaminado. Hay alacranes, víboras. No querría que algo malo le pasara a la pequeña». Era una amenaza clara, pronunciada con voz suave y sonrisa falsa. Eulalia sintió la rabia arderle en el pecho. «Sé lo que hay debajo de esta casa», dijo con voz firme, «y sé por qué quiere comprarla». El silencio se volvió tenso. Uno de los hombres jóvenes dio un paso adelante, con la mano cerca del machete, pero Evaristo lo detuvo con un gesto mínimo. «No sé de qué habla, señora. Hablo del tesoro de don Laureano, de las cosas que robó durante la Revolución. Por eso nadie quería esta casa, porque ustedes la querían para ustedes, porque sabían que había algo enterrado aquí». Evaristo escupió al suelo, cerca de las cruces de hierro. «Tiene 2 días para irse, señora. 2 días. Después no respondo de lo que pueda pasar. Esta es tierra peligrosa para forasteros». Se fueron los 3, levantando polvo con sus botas, dejando huellas profundas en el patio recién barrido. Eulalia entró a la casa y cerró la puerta con tranca. Movió una mesa pesada contra ella. Sabía que no tenía mucho tiempo. Sabía que si no actuaba rápido, ella y Lupita terminarían como Tomás, enterradas y olvidadas. Capítulo 4. La verdad y el entierro. Esa misma tarde, en cuanto Lupita despertó de su siesta, Eulalia la vistió con su mejor ropa y caminaron juntas al pueblo. Fue directamente a la iglesia, una construcción modesta de adobe con un campanario torcido que se inclinaba ligeramente hacia el sur. El padre Anselmo, un hombre viejo de barba blanca y manos temblorosas, estaba regando las plantas del atrio con una lata oxidada. «Padre, necesito su ayuda urgente». El sacerdote dejó la lata y la miró con atención. «Dígame, hija». Eulalia le contó todo: los huesos en el sótano, la historia del muchacho Tomás enterrado vivo, las amenazas de Evaristo Solís, el tesoro que buscaban. Habló rápido, sin parar, con Lupita aferrada a su falda. El padre Anselmo escuchó en silencio, con el rostro cada vez más pálido. Cuando Eulalia terminó, el viejo suspiró profundamente y se sentó en las escaleras de la iglesia. «Siempre hubo rumores sobre don Laureano», dijo finalmente, «pero nunca hubo pruebas. Nunca nadie se atrevió a buscar. Si lo que dice es cierto, ese joven merece un entierro cristiano. Y los Solís merecen que se sepa la verdad de lo que callaron durante años. Necesito testigos, padre. Necesito que alguien vea lo que hay ahí abajo antes de que Evaristo lo destruya todo». El padre asintió, levantándose con dificultad. «Llamaré al doctor Fernández y al comisario Ruiz. Iremos ahora mismo antes de que anochezca». En menos de 1 hora, un pequeño grupo caminaba por el camino polvoriento hacia Tres Cruces. El padre Anselmo con su bastón, el doctor Fernández cargando su maletín negro, el comisario Ruiz con su uniforme arrugado y su pistola al cinto, y 2 hombres más del pueblo que se ofrecieron como testigos.
Pero cuando llegaron a la hacienda, la puerta del cobertizo estaba abierta de par en par y la trampilla levantada. Alguien había bajado al sótano. Se oían ruidos de pala golpeando tierra y maldiciones ahogadas. El comisario desenfundó su pistola y bajó primero. Abajo, iluminado por una lámpara de petróleo humeante, estaba el más joven de los hombres de Evaristo, el que había dado el paso amenazante esa mañana. Estaba cavando frenéticamente con una pala, con la camisa empapada de sudor, los ojos desorbitados. El piso del sótano estaba lleno de agujeros donde había excavado buscando el tesoro. «No hay nada», gritaba para sí mismo casi llorando. «No hay nada. Nos mintió. Don Laureano lo gastó todo». Ni siquiera los había oído bajar. El comisario lo agarró del brazo. «Estás arrestado por allanamiento y profanación». El hombre intentó resistirse, levantó la pala como arma, pero los otros dos hombres del pueblo lo sometieron. Cuando lo subieron a rastras, estaba temblando, murmurando incoherencias sobre maldiciones, sobre gritos que había escuchado mientras cavaba, sobre manos frías que sentía en la oscuridad. El doctor Fernández bajó entonces con el padre Anselmo, llevando lámparas. Examinaron los restos con cuidado profesional. El doctor tomó notas, midió huesos, revisó el cráneo. Son restos humanos de un hombre joven, de entre 20 y 30 años aproximadamente, dictaminó. Han estado aquí al menos 70 u 80 años, tal vez más. Las marcas en los huesos de las manos sugieren trauma repetido, consistente con alguien que intentó escapar arañando. Miró hacia la trampilla. Las marcas por dentro confirman que fue enterrado vivo. El padre Anselmo se arrodilló junto a los huesos y rezó en voz baja. Su voz vieja temblaba con cada palabra. Cuando terminó, se persignó y miró a Eulalia con ojos húmedos. Ese muchacho ha esperado justicia durante casi 100 años. Ahora la tendrá. El comisario arrestó al joven de Evaristo por allanamiento y fue personalmente a casa de Evaristo Solís esa misma noche. Aunque Evaristo negó todo conocimiento, diciendo que el muchacho había actuado solo por codicia, la presión del pueblo comenzó a cerrarse sobre su familia como un nudo apretado. Se hablaba en las esquinas, en la tienda, en la plaza. Se recordaban historias viejas que los Solís habían querido enterrar junto con Tomás. La investigación del comisario descubrió que la familia Solís había sido socios de don Laureano durante la Revolución, que habían participado en los saqueos, que sabían del sótano y de lo que había pasado ahí. Testimonios viejos salieron a la luz. Cartas olvidadas, documentos guardados en baúles polvorientos. 10 días después, el padre Anselmo ofició un funeral en el pequeño cementerio del pueblo. Los restos de Tomás fueron enterrados con dignidad, en un ataúd de madera simple pero limpio, con una cruz de madera que llevaba su nombre tallado y una inscripción que Eulalia había pedido. Tomás, víctima olvidada, descanse en paz. Medio pueblo asistió, no porque hubieran conocido a Tomás, sino porque su historia les recordaba sus propias injusticias, sus propios silencios, todas las veces que habían mirado hacia otro lado cuando alguien necesitaba ayuda. Eulalia asistió vestida de negro, de pie bajo el sol de la mañana con Lupita tomada de su mano, mientras el padre rezaba y la tierra caía sobre el ataúd. No lloró. Ya había llorado todo lo que podía. Ahora solo sentía un cansancio profundo, mezclado con algo parecido a la paz. Cuando todos se fueron y el cementerio quedó vacío, se quedó un momento más frente a la tumba fresca. «Ya puedes descansar», susurró. «Ya no estás solo». Esa noche, cuando regresó a la hacienda con Lupita, la casa estaba diferente. El silencio ya no pesaba. El aire ya no olía a metal y tierra podrida. Era solo una casa vieja que necesitaba reparaciones, nada más. Eulalia preparó café en el fogón que había reparado, cocinó frijoles con las últimas tortillas que le había regalado la tendera y cenaron en el patio bajo las estrellas. Lupita comía con apetito, contándoles sobre las mariposas que había visto ese día, sobre las piedras de colores que había juntado. Por primera vez en meses, Eulalia sintió algo parecido a la esperanza. No tenía mucho, no tenía a nadie más que a su hija, pero tenía un techo propio,
un lugar que nadie podría quitarle ahora que la verdad había salido a la luz, y la certeza de haber hecho lo correcto. A veces, en las noches quietas que siguieron, cuando el viento movía suavemente las ramas de los mezquites y el fuego del fogón crepitaba despacio, Eulalia pensaba en Tomás, en su nombre perdido durante décadas, en su vida robada, en los años que pasó gritando en la oscuridad sin que nadie lo escuchara, y se prometía a sí misma que mientras ella viviera en esa casa, su memoria no sería olvidada, porque la justicia no siempre llega a tiempo. A veces llega décadas tarde cuando los culpables ya están muertos y los testigos son fantasmas. Pero cuando llega, aunque sea con un siglo de retraso, sigue siendo justicia. Y eso, en un mundo que le había quitado tanto, que le había cerrado tantas puertas y apagado tantas esperanzas, era suficiente. Era más que suficiente. Era todo.